Hola amigos, bienvenidos a este programa de jueves que ahora cuenta con Nicole que regresó de sus asuntos y me alegro mucho verte, seguramente los espectadores van a alegrarse todavía más. Tienes Se hizo largo. una gran barra, no brava, una gran barra admirativa, Nicole, así es que bien. Ah, Bueno, estamos con Nicole acá y estoy. antes de partir el programa cumplo con la tarea que me dan aquí en mi familia de mostrar el libro que está disponible en mi sitio. Ustedes ya saben cómo entrar, súper fácil, elvillegas.cl. Adentro está la parte de tienda, en la tienda están mis libros y entre esos libros está este, o pueden decir, o pueden escribir elvillegas.cl/adiós y van a llegar a este libro que trata de mi Valparaíso, en el fondo, al cual le digo adiós porque me voy a morir en algún momento y se va a acabar ese Valparaíso. Van a haber otros millones de Valparaíso, pero el mío no. Pero el Valparaíso mío es también el Valparaíso de una generación. Yo no soy el único que me moví por esa ciudad en los años 50, 60, 70 y conocí cómo era entonces y las cosas que se hacían y todas las experiencias que cuento aquí son probablemente comunes a muchos, pero muchos porteños y otras personas que visitaban Valparaíso. ¿Para qué hablar de las fotos que son muy bonitas? Aquí una foto esta de la portada, por ejemplo, estoy yo a la salida o frente a la fachada de un local en Playa Ancha, como ya se deben haber dado cuenta los porteños de allá. Así que ya sabes, eso. Segunda cosa, tengo un texto nuevo en el villegas.cl que se llama, ¿cómo se llama? Rencor, rabia, revolución o algo así. Y dicho eso, parto Ah, manifestando que de lo cual vamos a comentar ahora con Nicole, manifestando que una vez más he sido sorprendido por un nuevo, un nuevo nivel de bajeza, porque no hay otra forma de decirlo. Aquí está llegando la política de ciertos sectores. He visto circular por las llamadas redes sociales una especie de afiche donde aparece Kast categorizado como un tipo por cuyas venas corre sangre asesina, porque supuestamente su papá, su abuelo creo que era en definitiva, fue así es. reclutado como millones de alemanes, y a uno cuando lo reclutan, lo reclutan. Millones de alemanes tuvieron que luchar porque estaban obligados. Incluso por si ustedes no lo sabían, en la etapa final de la guerra, a partir de la invasión de los aliados, los soldados alemanes que querían, ya sabían que estaban derrotados, que querían o rendirse o en realidad no disparar ni un tiro, eh, eran ajusticiados, eran colgados, les ponían un cartelito o sus familiares. Entonces, tratar de poner que, porque el abuelo era nazi, supuestamente que no era nazi. De hecho, la familia de Kass creo que se vino a Chile arrancando toda esa cuestión en un momento dado. Eh, y por último, lo que haya hecho el abuelo, suponiendo que haya sido, qué sé yo, el Führer, ¿qué tiene que ver el nieto con eso? Entonces la bajeza es impresionante y no tienen límite, Nicole. No. Bueno, dos cosas que decir porque después justo vamos a unir el tema del nazismo. Esto tiene que ver con la campaña que se está levantando en torno a José Antonio Kast de tildarlo de extrema derecha. Entonces, levantar esta bandera del nazismo y ponerlo al lado de José Antonio Kast le sirve para esta etiqueta que ha estado rondando la campaña y que ahora más que nunca se va a seguir levantando producto de que él aparece mejor posicionado en la encuesta. Entonces, qué más fácil que tildarlo de extrema derecha, de una persona que además su familia estuvo ligada al nazismo, etcétera. Entonces, es parte de eso. Yo quiero comentar justo el tema del nazismo a propósito de otro tema que no va a tener nada que ver con José Antonio Kast, pero antes de eso te había pedido, Fernando, quiero agradecer, nunca agradezco las cosas que me llegan, pero esta vez quiero agradecer a la Universidad del Biobío porque me llegaron estas dos revistas, que son las revistas que ellos hacen, la revista Quinchamalí, que tiene que ver con arte, letras, sociedad. Es una revista preciosa, de esas revistas que ya no se hacen, que cuando uno las recibe físicamente se ven como bien hechas, con un papel precioso, caro, linda fotografía, y tuvieron la gentileza de mandármela para que la pudiera revisar. Son grandes, así que las voy a leer después, pero la quería agradecer. Ya, nos vamos al tema, y quiero agarrar el tema del nazismo, ahora que tú me estabas comentando esta publicación que se hizo en redes sociales. A propósito de lo que ocurrió con el Mercurio, durante el fin de semana, en la sección de sociedad, no en la sección de noticias, sino que en la sección de sociedad donde generalmente hacen biografías, hicieron la biografía del nazi Hermann Göring. Y se levantó una polémica en torno a esta biografía debido a la publicación
conmemorando los 75 años del suicidio de este nazi, de este criminal. Bueno, aquí hubo prácticamente una condena general, partió la comunidad judía de Chile, por primera vez habla la embajada alemana, que ellos incluso dijeron, nosotros nunca comentamos, y no es propio de las embajadas comentar actualidad o situaciones que son locales, pero en esta oportunidad comentaron y dijeron que no adherían a esta publicación y que Hermann Göring finalmente era un criminal de guerra que fue sentenciado a la horca. Los diputados y todos transversalmente, los candidatos presidenciales también manifestaron su rechazo a esta biografía. ¿Cuál es el punto? Yo acá quiero hacer 2 puntos para después ir al tema central. Se levantó también una visión en torno a esta publicación diciendo, oigan, no, si estamos en libertad de expresión, libertad de prensa, ¿por qué tienen que cancelar la publicación del Mercurio, independiente de que sea un criminal? Y acá yo quiero hacer un punto. Efectivamente, los medios tienen libertad de prensa y libertad de expresión para poder publicar lo que se les dé la gana. Pero los medios, a diferencia de las redes sociales, y acá voy a hacer la comparación con lo que le pasó a José Antonio Kast, tienen responsabilidades y tienen marcos y tienen ética y además tienen sanciones. ¿Y qué pasó con la publicación de Hermann Göring? Que no lo situaba en la posición que merece en la historia. Le hicieron una biografía como el heredero del Führer, de Hitler, haciendo como una cronología muy simple, muy suave, poniendo su matrimonio, su casa, y no lo posicionaron con respecto a por qué este es un personaje. Entonces, ahí está la falta del Mercurio. Primero, en el contexto, ponerlo en la sección sociedad, y 2, no ser enfático en decir que le están haciendo la biografía a un criminal de guerra, prácticamente ideó la Gestapo, quizás no la comandó, pero la ideó, creador de la solución final, fue sentenciado por los juicios de Nuremberg, estos juicios internacionales a la horca, y él se suicidó un día antes. Entonces, estamos hablando de una persona que cometió crímenes horrorosos que no se pueden ni describir, y la biografía que se hizo no lo posicionaba como tal. Me parece que ese es el error. No es una cancelación de no hablar de la historia, porque varios decían, bueno, ¿cómo? Hay que recordar la historia. Bueno, ok, hagamos historia, pero hay que posicionarlo como lo corresponde, no poniéndole un título pomposo como el heredero del Führer y haciéndole una biografía bonita, sino que posicionándolo como un criminal de lesa humanidad que mató a millones de personas con ideas que son tan horrorosas que uno ni siquiera podría creer que se cumplieron. Entonces, me parece que tiene que ver con eso y no con la cancelación. Y en segundo lugar, el Mercurio respondió diciendo que no hizo una apología al nazismo, y efectivamente a lo mejor cuando uno lee, no es que levantó el nazismo como una bandera virtuosa y adhiriéndose al nazismo, el problema es que no lo condenó. Me parece que ahí está el tema. Ahora, ¿qué pasó? Y acá, yo sé, Fernando, que tú te manejas muy bien en este tema. Todos los candidatos presidenciales rechazaron esta publicación y esta biografía, pero algunos recordaron que también se había hecho una biografía de Mao, por ejemplo, y que nadie había levantado la voz. Y acá me parece que hay una diferencia, porque el comunismo ha matado de manera transversal a quien no adhiere a su ideología, a los detractores políticos. Y en el caso del nazismo, ellos tuvieron una política de eliminación de un pueblo puntual. Por lo tanto, ese pueblo es el que, y todos después quienes se vieron también parte de los crímenes del nazismo, como a lo mejor los homosexuales, los gitanos, etc. Pero hay una diferencia. ¿Y qué pasó? Que cuando Boric rechazó esta publicación, varios le recordaron que el comunismo, a lo largo de su historia, ha matado más personas que el nazismo. Entonces, cuando uno compara, y hay varios historiadores que les gusta comparar el nazismo con el comunismo, incluso algunos, guardando las diferencias, lo posicionan como ideologías similares, si bien pretenden a lo mejor distintos objetivos o los medios que utilizan son distintos, los ponen como ideología similar. Entonces, varios en redes sociales le recordaron a Boric que él está criticando a este criminal nazi, Hermann Göring, pero a la vez está aliado con el Partido Comunista. Y este Partido Comunista de Chile, que uno diría, bueno, pero ya no es el tiempo de Stalin y de Lenin, entonces, ¿cómo? ¿Por qué lo vamos a poner en el mismo saco el Partido Comunista de Chile? Bueno, pero este Partido Comunista de Chile, a inicios de año, en su congreso anual, volvieron a adherir al marxismo-leninismo, levantaron la bandera, ellos no han cambiado en nada. Entonces,
acá me parece que hay una contradicción, el no entender que implica también estar aliado con el Partido Comunista. Fernando. Bueno, en primer lugar te quiero decir que no me gustan en absoluto las hordas linchadoras que se formen por cualquier causa y que a la cual se suman por oportunismo o por cobardía para que no los indiquen con el dedo todos. Y claro, en este caso era por esta publicación de Goering, que simplemente debiera haber producido un encogimiento de hombros. Ahora entiendo que pueden haber algunas personas más sensibles, especialmente la comunidad judía, que les tocan estos temas relacionados con el nazismo y dan un salto con toda razón. Pero en términos generales, si a uno no le gusta una cosa, puede escribir algo contrario, puede mandar una carta al director o no dar pelota. Yo creo que la indiferencia es el mejor sistema. No me parece, no me gustan las hordas gregarias, no me gustan los hipócritas, además, porque efectivamente el comunismo, y es un tema que se discute entre los académicos, está claro que compitió muy estrechamente con el nazismo en términos de la cantidad de muertos y parece que mató más gente. Mató más gente porque duró más tiempo. El nazismo duró de 1933 a 1945 y el régimen comunista duró de 1917 a 1989. Tuvo más tiempo para matar gente y lo aprovechó muy bien. Podemos sumar las muertes de Mao, que mató millones de personas por hambruna, por persecución. Acuérdate, la Revolución Cultural mataron, pero no sé a cuánta gente, pero mucha gente. Después acordémonos de los crímenes de Pol Pot, donde mataron a una generación completa por el pecado de tener más de 40 años o 35 años. Esa era la definición. Todos estos regímenes, da lo mismo cuáles sean sus contenidos específicos, todos estos regímenes que creen tener una verdad absoluta, están por lo mismo dispuestos a todo. Fíjate que te voy a dar un ejemplo chiquitito, por supuesto aquí no hay crímenes involucrados, de lo que lleva esta mentalidad. Esta señora Orsini, que es una mujer joven que pertenece, no sé si es diputada, senadora o dirigente de un partido del Frente Amplio, que es Orsini. No sé si tú la debes ubicar mejor. Entonces, a propósito de toda la violencia y todos los daños que han producido las manifestaciones, las llamadas protestas sociales, dijo de que, bueno, era lamentable que la gente de repente pierda cositas, pero que hay detrás de esto una verdad más profunda. O sea, en otras palabras, lo que llama verdad más profunda, que yo la considero una estupidez más profunda, es simplemente su concepto absoluto, probablemente muy vago en la mente de ella como en la de todos, de que hay un mundo mejor, una utopía vaporosa, que no se puede definir, que justifica todos los crímenes. Desde luego justifica que le rompan su negocio a una señora porque son solo, abro comillas, cositas. Pero qué lástima que le rompieron sus cositas. El tono desdeñoso. Eso es un caso, por supuesto, microscópico, no tiene comparación con lo que estamos hablando, pero estos sistemas basados en una concepción absoluta y distorsionada, como era la de Hitler, que estaba clarísimo en el libro Mein Kampf, o las teorías marxistas, donde ahí el enemigo no son los judíos o los gitanos, los enemigos son los contrarrevolucionarios, los supuestos saboteadores, agentes del imperialismo, a los cuales mataron, a ver, ¿cuál es la cifra que se maneja? 40 o 50 millones de personas, sumando todo. 40, 50 millones es una cantidad que uno no la puede imaginar. 2, 3 veces la población de Chile se mandaron al pecho los rusos, o sea, los comunistas. Sí. Entonces, que estos señores que todavía creen en eso, que se alían con los comunistas, Partido Comunista que no solamente sigue levantando las banderas del marxismo, acuérdate, le mandan saludos de cumpleaños al líder de Corea del Norte, que era y es un asesino, con campo de concentración, con enemigos políticos que los hace volar en pedazos poniéndolos en el cañón de un cañón antiaéreo. Le mandan saludos de cumpleaños, no lo olvides. Y por supuesto saludan a los dirigentes de Cuba, que también tienen un régimen no tan asesino, no han tenido tiempo, no tienen el tamaño, a lo mejor no tienen la capacidad burocrática que tenían los alemanes, pero han matado a montones de personas. Ahora mismo están torturando y encarcelando gente que salió a pedir libertad en Cuba hace un mes atrás más o menos. Entonces, la hipocresía de esta gente y la maldad con que mezclan el nazismo, del cual probablemente no conocen nada porque son una manga ignorante, lo mezclan con un candidato, señala no solo su bajeza, Nicole, y aquí te dejo la palabra, como dices tú, te doy el pase, señala que están un poquito cagados de susto con Kast, que ha crecido mucho más de lo que se imaginaban y ya no hayan qué hacer. Entonces han llegado a estos extremos y quizás todavía qué más tienen guardado en carpeta para más adelante. Sí.
Mira, voy a irme un poquito para atrás con el tema, con respecto a la publicación, que no quiero confundir a los auditores con respecto a lo que le pasó a Kast, pero ya que el tema se levantó, yo creo fue un error la publicación del Mercurio, fue un error la manera en que lo hicieron, el cómo lo hicieron, el contexto. Pero a mí me parece que Europa en ese sentido es mucho más sensible con respecto a este tipo de publicaciones. Mira, y acá una pequeña reflexión. El 19 de septiembre de este año, el Parlamento Europeo igualó oficialmente, en una declaración, los asesinatos en masa o los genocidios y deportaciones del régimen nazi con los regímenes comunistas. Entonces, lo que está haciendo el Parlamento Europeo es tratando también de posicionar a los regímenes comunistas en el lugar de la historia que les corresponde. Y la reflexión viene dada porque el nazismo fue catalogado como el más criminal de los regímenes del siglo XX, y sin embargo, algunos dicen que es increíble que los regímenes comunistas aún cuentan con legitimidad en algunos países. Y ese es el llamado a la reflexión, que al final de cuentas lo que está haciendo el Parlamento Europeo con esta declaración oficial es tratando de poder reflejar, evidenciar que el tema del comunismo no es menor y que debe ser aislado. Entonces, a mí me parece que Europa tiene mucho más a flor de piel los asesinatos que cometió el nazismo, así como el comunismo, en el fondo. Entonces, cuesta entender que haya candidatura oficialmente, porque a veces el comunismo cambia de nombre y le ponen socialismo no sé cuánto, etcétera. Pero cuesta entender que en Latinoamérica todavía el comunismo esté vivo, y acá que tengamos un partido comunista que tenga parlamentario y que pueda declararse marxista-leninista. Eso en ninguna parte de Europa podría ocurrir. Podría ocurrir de otra manera, con otros nombres, con otras declaraciones, pero así, tan literal, me parece que en Europa no podría ocurrir. No sé, bueno, mira la capacidad de las masas para mamarse cualquier cosa que les prometa futuro esplendor, y sobre todo que les prometa la gran venganza. Sí, eso es lo principal. Hay una obra de teatro que se llama Marat Sade, de un autor alemán. Yo la vi, la estrenaron en Santiago en el Antonio Vara, cuando yo era cabro, tendría 15, 16 años, la fui a ver con mi madre. Y tenía partes cantadas, era como una opereta en cierto sentido. Y había una parte en que cantaban lo siguiente, decían, ¿qué sería de la revolución sin una general fornicación? Y yo diría, ¿qué sería? Bueno, no general fornicación, sino que una general venganza. Aquí hay mucha gente, y en todas partes del mundo hay, en todas las épocas, un montón de gente que está resentida y rencorosa porque no le ha ido bien en la vida, son la mayoría. Digamos las cosas por su nombre, la mayoría. Y entonces cuando llega una doctrina a decirle que los ricos no van a llegar al cielo, o que los ricos van a ser destruidos, o que a los ricos les vamos a meter la mano al bolsillo, o que a los ricos, sin decirlo, les vamos a meter un balazo en la nuca, o los vamos a cancelar, o los vamos a castigar de una manera o de otra, esas masas enardecidas y furiosas, por supuesto que se pliegan, pues. No tienen nada de extraordinario ni de raro, es lo más normal que hay. Si lo raro es, lo difícil y casi imposible es cuando la gente sigue una doctrina distinta. Eso sí que es rarísimo. Toda doctrina que promete que tú vas a poder cobrarte venganza con alguien, como pasó en Alemania en los años 30. ¿Quién fue el blanco elegido? Los judíos. Los judíos eran culpables de la derrota del año 14, 18, eran culpables de que estaban explotando a los alemanes, que se estaban aprovechando de la inflación tremenda que hubo en dos oportunidades. Entonces, los gallos enrabiados y frustrados se sumaron en masa, sobre todo los jóvenes y los hombres, que son los más hueones de todo, perdónenme, se sumaron en masa porque les estaban, menos que las promesas, que tú las puedes dejar en segundo plano, era la venganza, salir a las calles a quemarle los negocios a estos pobres viejos judíos y reventarlos, y después asesinarlos. Entonces, cualquier doctrina que te ofrece, directa o indirectamente, para callado o abiertamente, la posibilidad que vas a cobrar venganza, siempre resulta popular y siempre resulta seguida hasta que la historia se encarga de aplastarlo, y ahí se hacen todos los hueones como en Alemania, porque en Alemania no había ni un nazi. Tú sabes que cuando terminó la Segunda Guerra hubo muchos interrogatorios, interrogaban a soldados, oficiales, a industrialistas. Nadie era nazi, no encontraban ninguno. Todos habían estado en esta cuestión. Bueno, era cierto, como probablemente el abuelo, los gallos comunes y corrientes, no sé si serían nazi o no, pero eran reclutados igual. Pero los tipos que formaron parte del aparato industrial, económico, en fin, todos eran inocentes. Yo no sé de qué me están hablando. Entonces, cuando son derrotados, entonces se van para el otro lado y empieza la persecución. Tú ya no puedes hablar del tema. En Alemania, por ejemplo,
que la madre creadora del nazismo, porque el nazismo no fue solamente una invención de Hitler. Están equivocados los que creen que esto fue un grupito que se apoderó de Alemania. Había mucho, pero mucho material para fomentar esa cuestión. Había mucho antisemitismo, había muchas frustraciones, había cuestiones que venían de mucho antes. Entonces, cuando fueron derrotados y aplastados de la manera más espantosa, ya tú no encontrabas un nazi. Y ese es el país donde más se castiga ahora mencionar la palabra nazi, lo cual es absurdo. Si uno quiere rechazar e impedir que se repita la historia, uno tiene que conocer bien cómo fue esa historia y no simplemente exorcizarla haciendo gestos de repudio porque alguien mencionó la palabra Goering, por ejemplo. Eso es estúpido, simplemente, y es hipócrita. Porque esos mismos virus de fanatismo, de absolutismo y de reventar al adversario están presentes en el comunismo, con los cuales el señor Boris está metido en la cama. Se acostó con ellos. Así. Oye, estrechamente. Solo para cerrar este tema y esta polémica, comparándola con la de José Antonio Kast, para que la gente también se dé cuenta la diferencia de lo que significa publicar algo en un medio de prensa tradicional como es el Mercurio o cualquier otro hubiera sido, digamos, La Tercera, La Última Noticia o una radio o la televisión, versus las redes sociales. El Mercurio ha tenido que responder, por lo menos en réplicas en las cartas. Y si alguien quiere ir más allá, por último va a poner un reclamo ante la asociación de prensa. Bueno, hay medios y está regulado en ese sentido. Hay un marco. Mira lo que pasa con las redes sociales. Le levantan esta bandera de nazismo a José Antonio Kast y nadie es responsable, es terreno de nadie. Son tremendamente peligrosas y esa es la diferencia de poder informarse en un medio tradicional o los medios que conocemos, los medios que se rigen por ciertas leyes, versus las redes sociales donde cualquier cosa circula. Cualquier malicioso y cualquier imbécil, porque digamos las cosas por su nombre aquí, lo que hemos estado viendo en Chile últimamente, no solo en las redes sociales, sino que en el Congreso en todas partes, es la peor mezcla posible, una mezcla entre una multiplicación al cubo, ignorancia, estupidez y malicia. Las tres cosas. Y ahora, primer bloque, estimados amigos, partimos con compreoro.cl, un sitio donde usted puede comprar estos lingotes chiquititos, que una vez más no los puse en mi escritorio, están detrás mío en el estante. El lingote chiquitito de oro, 10 gramos, 24 quilates, vale cerca de un palo. Usted podría llenarse el bolsillo e irse a donde quiera con ese bolsillo lleno de oro y ahí tiene una fortuna. Luego están los lingotes de plata, pesan 1 kilo, eso sí que no se puede llenar el bolsillo, cuestan también bastante dinero. Y la gracia de esto es que usted puede convertir parte de sus recursos financieros en esta especie de póliza de seguro física que usted tiene en sus manos, literalmente, las lleva donde quiere y en todas partes le van a aceptar el oro y la plata. Yo no conozco a nadie con uso de razón que rechace el oro y la plata. Compreoro.cl. Y continúo con Navicare, especialistas en el control y cuidado de personas con problemas, con enfermedades crónicas, por ejemplo, la diabetes, que no termina nunca, o los temas de depresión. Usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Contrata un plan mensual, o sea, un plan que mensualmente le cuesta 19.990, le van a pasar 2 dispositivos, uno para medir la glucosa, un glucómetro, otro la presión. Usted puede usarlos todos los días, a cada momento, tomarse la presión, ver el nivel de glucosa. Esa información parte de inmediato porque usted va a tener una aplicación en su celular que va a enviar eso a Navicare y ahí, on time, los médicos, los laboratoristas van a estar viendo los resultados y, como les he dicho, si hay algún problema que tiene que atenderse de inmediato, se va a hacer. Usted no va a tener que, digamos, confiarse en que se le va a acordar de pedir hora al médico y luego ir al médico en 10 días más y después lo atienden y le hacen un examen y otros 10 días y mientras tanto usted está muerto. No. Más le vale, amigos, si usted soltó con los temas de presión que son muy complicados, que se ponga en contacto con Navicare, 19.990 mensual, 2 dispositivos súper fáciles de usar, los puede usar todas las veces que quiera. Y si usted tiene millas acumuladas, aquellos que han volado últimamente, ojo, aquellos que han volado últimamente y tienen millas acumuladas y no piensan volar nuevamente, recuerden que esas millas desaparecen y se hacen cero, a sal y agua, como decía mi abuela. Entre a kmmillas.cl y se las van a convertir en dinero. Y insisto, no es poca plata. No crean que son 10 pesos y un sándwich. Vale la pena. kmmillas.cl, estimados amigos. Además, usted va a estar a la pasadita, sin que a usted le cueste un peso, ayudando a la Unión de Amigos de los Animales, que está muy cerca de mi corazón y a veces también muy cerca de mi billetera. Unión de Amigos de los Animales. Y finalmente, para terminar este bloque,
Lavo Club, el mejor detergente para la loza, ese es uno, yo lo conozco muy bien, y el mejor detergente para la ropa. Ambos son biodegradables, hipoalergénicos, vienen en envases grandes, se los traen, se los reponen en la casa, puras ventajas, estimado amigo. Además, usted está contribuyendo a mantener y a hacer funcionar y a hacer crecer a una empresa chilena, Lavo Club. Nicole. Sí, vámonos con la campaña presidencial, porque en eso estamos. Solo dar una opinión, qué agotador está nuestro país, ¿no? Estamos así como viendo un partido de ping-pong rápido, que todo cambia. La campaña presidencial como nunca está dinámica, con un nivel de incertidumbre tremendo. Pero mira, vamos por partes. Quiero comenzar por Sichel, porque es el que ha hecho más noticia últimamente. Ayer pidió a los partidos políticos que lo apoyan, que es la coalición que lo está apoyando, en Chile Vamos, les diera libertad de acción a sus parlamentarios o a sus adherentes para que ellos pudieran apoyar a quien quisieran, en el caso que fuera Kast. Reaccionando a estos parlamentarios que ayer fueron 4 o 5, ya son un poco más, diciendo que abiertamente diciendo que iban a apoyar a José Antonio Kast. Entonces, ¿cómo entender este llamado ayer de Sebastián Sichel en la noche? Además de innecesario, porque la libertad de acción la tienen igual. Tratemos de verlo en clave campaña, si es que se podría dar algún argumento ahí. Me parece que principalmente porque fue muy confuso lo que hizo ayer, muy raro la conferencia que dio. Me parece que fue dar un golpe comunicacional y poder volver a distanciarse de los partidos políticos, mostrarse como independiente y en ese reposicionamiento como independiente poder dar una imagen de liderazgo, digamos. A mí me parece, y acá entro en un análisis personal, me parece que estuvo equivocado, pero si tuviera que tratar de entender lo que hizo, me parece que va por esa línea. A la vez, volvió a enfatizar en algo que ha sido el eje de su campaña la última semana, que es tratar de tildar a Kast como la antigua derecha, la derecha extrema, como le llaman, y que él no representa eso. Entonces, algunos comentarios, aparte de decir que me parece que el golpe comunicacional que intentó dar ayer a prácticamente 22 días, no, un poquito más de las elecciones, me parece que no va a dar el efecto que ellos pretendían. No. Decir algunas cosas. Sichel ganó las primarias con una campaña centrada en su historia personal. ¿Se acuerdan cómo el mérito, esta persona que viene de abajo, con una historia personal difícil, pero que se logró posicionar en la sociedad y logró grandes, a través del mérito, logró grandes resultados? Diferenciándose además de los partidos políticos y mostrándose como independiente. En la campaña su rival era Lavín, entonces se distanció de estos partidos políticos tradicionales. Pero eso no podía continuar en su campaña presidencial compitiendo con Boric, Probosto, quien sea, tenía que cambiar la campaña. Y ahí me parece donde se empezó a desinflar, o más bien empezó a tener una campaña bastante ambigua, tratando de asegurar un voto de centro, que ya lo hemos analizado, Fernando, en conjunto, con respecto a qué significa ese voto de centro, que es una cosa así bien difusa. Y en ese intento por tratar de conseguir más votos de centro, descuidó el voto de su propio bloque, el bloque que lo está apoyando, que es el voto de derecha, que se está yendo a la candidatura de José Antonio Kast. Entonces, es muy confuso la candidatura de Sichel, porque él intenta ofrecer un proyecto de futuro desde la independencia de los partidos políticos. Ok, démosle el punto. Es imposible gobernar hoy sin los partidos políticos, y menos si fue elegido en una primaria, no como José Antonio Kast, que ni siquiera fue la primaria, pero démosle el punto que quisiera gobernar de una manera independiente de los partidos políticos. Pero ¿cuál es su proyecto? Sí, me parece que más bien el error, o quizá la debilidad que ha tenido la campaña de Sichel, ni siquiera tiene que ver con su independencia, tampoco tiene que ver con el énfasis en su proyecto de vida, que también lo estuvo dando en los primeros tiempos de la campaña a la primera vuelta. Tiene que ver con que el proyecto, al intentar ser un proyecto de centro, se desfiguró, y la gente hoy pregunta: si voto por Sichel, ¿por qué estoy votando? Y ese me parece que es el meollo de la candidatura de Sichel. Y después se empezó a desfigurar aún más, porque le llegó ataques, que es propio de cualquier candidatura, y lo único que ha hecho las últimas 3 semanas
es o defenderse de esos ataques o finalmente atacar a Kast tratando de decir que votar por Kast es votar por el pasado. Entonces, me parece que ahí está un poco la debilidad hoy, porque las cosas cambian tan rápido que de acá al 21 de noviembre podría cambiar, pero hoy esa es la debilidad de la candidatura de Sichel. Fernando, yo sé que me querías decir algo. No te quiero decir a ti, te quiero decir a todos los que ven el programa. A todos los auditores. Ya lo hemos dicho aquí varias veces que esa, como dicen ahora, lectura de la realidad, que el medio, eso es lo anticuado. Eso ya no corresponde a lo que se está viviendo en Chile. Y aquí no estamos en la época de la concertación, cuando el concepto de moderación podía tener sentido políticamente, sociológicamente y psicológicamente. Ahora no tiene ningún sentido porque la historia, independientemente de lo que a uno le gusta, lo llevó a este dilema. Entonces te voy a decir, cuando por ejemplo, para atacar así a Kast lo tildan de extrema derecha, voy a decir ahora algo que te va a parecer exagerado. Bueno, eso es lo que mucha gente quiere, que haya alguien de extrema derecha que sea por lo tanto capaz de oponerse a la extrema izquierda. No le sirve a esa gente, y no solamente a la gente de extrema derecha, la de los fachos, sino que además hay más gente que se está sumando. No le sirve a un tipo que está en esta situación intermedia que no es ni chicha ni limonada, porque adivinan con toda razón que el que se mueve al medio, como trató de moverse y como se siguió moviendo Piñera, se lo comen por los pies. Que en tiempo en que te está agrediendo un tipo con ideas extremas, tú tienes que oponerle ideas extremas, entre comillas, del otro lado, aunque tampoco son extremas las de Kast, pero lo estoy poniendo desde el punto de vista como lo ve la gente. La gente claro. No quiere un tipo blando, ambiguo, que quiere hacer una política con gotario, mezclando unas gotitas de esto y una gotita más allá. Quieren un tipo clarísimo en el otro lado, capaz de atajar al adversario que está a su vez en el polo opuesto. Los tiempos están llamando a eso. Está equivocado completamente, su interpretación de la realidad es completamente equivocada. Además, como tú dijiste muy bien, está haciendo una campaña como si su referente fuera todavía los que tenían que elegirlo como candidato dentro de un partido de derecha. No se dio cuenta que ahora su referente no es la gente del partido de derecha, sino que es la población de Chile. Es otra cosa, señor Sichel. Se equivocó completamente. Yo creo que esa candidatura no tiene remedio. Yo creo que está muerta. Es un muerto andando, como en la película. Y te cuento aquí esto como anécdota nomás, no le doy ningún valor de encuesta, ningún valor científico, pero me mostró mi mujer a la hora del almuerzo un video que sacó de un joven periodista de estos de hoy que hacen, como imitan el lenguaje estándar así, bueno, en fin. Una encuesta callejera preguntando, ¿usted por quién votaría? ¿Usted por quién votaría? ¿Usted por quién votaría? Me llamaron la atención varias cosas. Bueno, desde luego, Kast sacó el doble de votos que Boric, que fue el segundo. Algo así como 16 contra 8. Sichel sacó un voto de la gente que pasaba. Pero el que ganó a todos es gente diciendo no voy a votar por nadie porque son todos ladrones igual. Lo cual me parece a mí una muestra, no voy a decir simplemente de ignorancia, sino que es tontería. Porque aunque sean, veámoslo así, aún si son todos ladrones, hay unos que son más ladrones que otros, o que son ladrones de otra manera. O por último, que si roban o no roban, es una cosa, pero lo otro es cómo dirigen el país. Uno puede tener un ladrón que dirija bien el país y uno puede tener un ladrón que lo dirija mal. Lo que estoy poniéndolo en blanco y negro. Entonces decir, son todos ladrones es una estupidez, o son todos iguales es otra estupidez, porque no son todos iguales, no ahora. No estamos aquí en algunas de estas elecciones en el medio del periodo de la concertación, que casi podría decir, da lo mismo, va a ganar el de la concertación y va a seguir con las mismas políticas. Estamos en una encrucijada política y la gente debiera ser un poquitito más lista y no salir con esa tontería de que son todos ladrones y me da lo mismo, no sé. Bueno, pero me llamó la atención la cantidad de gente. Y no quiero asociarlo con ciertos datos que tengo acerca del coeficiente intelectual promedio de la población chilena, que son un poquito deprimentes, pero me pareció una cosa muy lamentable. Pero como te digo, hay una gran cantidad de gente que se está inclinando por Kast, porque precisamente no es del medio, porque no está jugando a ser el gallo del medio, el tipo que mezcla una gotita de izquierdismo con una gotita de derechismo, con una gotita de esto y lo demás allá, y hace un menjunje que nadie lo quiere comer. Está yendo mal el asunto y eso es lo que lo liquidó. Yo creo que está liquidado Sichel. Honestamente, yo lo lamento por él, no lo conozco personalmente, realmente, para serte franco, me importa un huevo la cuestión personal de los candidatos. Me dan todos lo mismo. Como decía un amigo mío, no tengo prejuicio, odio a todo el mundo por igual. Me da todo el mundo lo mismo. Pero políticamente hablando, yo creo que está muerto porque no
supo interpretar que este país necesita grandes golpes de timón, y el gran golpe de timón de la izquierda, que ya se atreven a mostrarse como comunistas, con programas comunistas, con asesores comunistas, bueno, se requiere el otro lado, pues. Uno no combate los extremos con aguas tibias, con remedios a medias. Lo que pasa es que en todas las campañas presidenciales, sobre todo cuando hay tantos candidatos, las candidaturas tienden a escoger a quién va a ser tu rival, el rival más cercano, a quien tú vas a apuntar. Y finalmente lo que ha hecho Sichel es tratar tanto de diferenciarse de Kast, sin entender que la realidad del país y los problemas del país van para otro lado, es tanto que se ha ido distanciando del proyecto del bloque político que lo hizo ganar en las primarias. Y ese es el punto. Entonces, ¿por qué no nos preguntamos por qué perdió Lavín? Uno puede dar 1000 razones. Ya hay 1000 razones por las cuales perdió Lavín la primaria. Pero también uno de esos factores fue porque varios dentro del bloque, yo me acuerdo que me entrevisté con varios, conversé con varios, decían que Lavín dejó de representar al bloque. No solamente era la antigua política, un político tradicional que consideraban que no era para estos tiempos, ok, todo eso. Pero además, Lavín decía, no, es que capaz que Lavín saca con cualquier cosa, no representa al bloque. Y también fue parte de por qué Lavín no logró ganar, con ese desdibujamiento que hizo cuando él se declaró celestista, después socialdemócrata, hizo una mezcla media rara. Bueno, y en el caso de Sichel en la primaria, sus planteamientos iban bien en la línea de lo que podría ser la centro-derecha, pero es tanto el temor que han tenido también las personas que lo apoyan, que son su círculo cercano, que vienen de la que vienen de la democracia cristiana tradicional, tanto el temor de que los vayan a igualar o empatar o poner en la misma línea política que José Antonio Kast, que ha ido desdibujando esta candidatura. Y no han podido leer que finalmente esa caricatura que se le pone a José Antonio Kast, y esto no es por defender a José Antonio Kast, tiene que ver con poder examinar las cosas con evidencia. La pregunta que se hace con José Antonio Kast es, bueno, ¿cuáles son las materias que hacen de José Antonio Kast una persona de extrema derecha? Podríamos decir que es conservador. Yo digo, ok, hay cosas que yo no comparto de sus proyectos del punto de vista de algunos proyectos de sociedad que son conservadores. Pero aparte de ser conservador en algunas materias, me parece que de extrema derecha le queda grande el poncho. Y también uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que José Antonio Kast es hoy el candidato de extrema derecha y tú tienes un candidato que representa al Partido Comunista y no lo tildan de extrema izquierda? Eso me parece... ¿Cómo está tomada la agenda? La gente que no es de izquierda, que no es comunista, quieren un gallo de extrema derecha, para ponerlo que exagerado. No es para ellos ningún pecado todas estas estupideces del facho, del nazi. Incluso algunos dirían, ojalá que sea nazi. A eso voy a llegar a ese extremo. ¿Para qué no? Perdón. Hay gente que está en una postura de que para combatir a esta horda comunista que se nos viene encima y que pretende destruir la economía, ahogarnos, terminar con la libertad de expresión y fastidiarnos la vida como lo han hecho en todas partes del mundo, se necesita un tipo del otro extremo. Los tibios ya no son la fórmula del éxito como lo fue durante otro periodo histórico. ¿Te acuerdas de esa película, No es tierra para débiles? Bueno, la política chilena en este momento no es tierra para tibios, no es tierra para estos cobardones de la derecha clásica que se andan asustando que los vayan a tildar de derechistas. O sea, ya no creen en sus propios principios. Esa gente, ante la opinión pública en general, ha caído en el territorio del completo desprecio. Los desprecian, los ven como lo que son, una manga de cobardes oportunistas tratando de salvar el pellejo. Y por eso que les gusta Kast. Si ellos creen que es de extrema derecha o que es fascista o que no es, el hecho es que creen que se necesita un tipo fuerte, que tenga claros principios, ya sea que te gusten todos o no, pero tú dices, pero este es el tipo que se necesita para combatir a este otro extremo. Y esa es la razón que está la candidatura de Kast subiendo como espuma. Ahora yo no estoy prediciendo que va a ganar Kast en la primaria o en la segunda vuelta, no sé lo que va a pasar. Pero sí que está subiendo y que va a darle dura competencia y podemos adivinar que este ataque, considerando los nazis y todas esas estupideces, se van a multiplicar porque están empezando a churretearse de miedo en la izquierda. Yo tengo, como he dicho muchas veces, gente que me informe cosas. Y las reuniones que tienen sobre esto son de personas que no le daban pelota, que se reían de Kast, lo consideraban una figura casi folclórica, tipo Aresti, pero del otro lado. Bueno, ahora están muertos de susto, porque parece que hay más fascistas pobres al estilo Gutiérrez de los que ellos creían.
esos fascistas pobres, como estos que yo vi en la calle, que era gente común y corriente, gente clase media, media baja más bien, estoy con Kast, estoy con Kast, estoy con Kast. ¿Por qué? Porque hay gente que a lo mejor tiene un negocito, tiene una peguita, consiguió instalar un kiosco de diario, han logrado salir adelante y no tienen ningún interés que se lo vengan a destruir y luego aparezca una Orsini, la Orsini de turno, a decirle, bueno, esas son cositas, lo importante son las cosas de fondo, las cosas importantes de fondo. Están hasta aquí con eso y por lo tanto no quieren tibios, quieren gente decidida y fuerte. Y ese es el gran magneto de Kast que Sichel no tiene. Sí, y déjame además sumarle otras cosas antes de irme puntualmente a la candidatura de Boric y Proboste para poder analizar ese bloque también. A modo general, ¿sabes lo que me parece que está ocurriendo, por lo menos lo que muestra las tendencias de la encuesta? Yo no creo en las encuestas, sobre todo en algunas que salen semanalmente, porque se han equivocado siempre, pero hay una tendencia. Entonces me voy a colgar de esa tendencia que finalmente se está posicionando Boric y se está posicionando José Antonio Kast. ¿Te acuerdas cuando comenzó la carrera y la competencia presidencial y hablábamos de las candidaturas, también hablábamos de los debates y las preguntas? Yo te planteaba que las candidaturas parecieran ser que presentaban su agenda, sus proyectos, sus ideas de un Chile que hoy no es. Era como la continuación de la concertación, si quisiéramos ponerlo desde ese punto de vista, como si estuviéramos en los 90, en los 90 y tanto, incluso el 2000 si quieren, con una agenda que no tiene que ver con la realidad de lo que está ocurriendo en el país. Entonces, ¿por qué creo que esa tendencia a posicionarse Boric y Kast se está hoy notando? Porque ambos representan los polos en los que está el país. Entonces, toda esa candidatura, sea Proboste, Sichel, que están ahí hablando de le vamos a dar espacio a la mujer y muy bonito esto, ¿verdad? No están representando los problemas reales que se están produciendo en este país, que son graves, que son de base y que son institucionales y que se terremotearon aún más después del 18 de octubre. Acá se está... No quiero ser grave, yo no me gusta poner las cosas en blanco y negro, pero creo que esta es una de las decisiones presidenciales más importantes desde el regreso a la democracia. Nos estamos jugando las instituciones y nos estamos jugando nuestra propia democracia. Bueno, es en blanco y negro. Entonces termina siendo en blanco y negro y los dos mejores posicionados son quienes representan esos dos polos. Y esa es lo que finalmente la realidad se está imponiendo en los resultados que vemos en esta tendencia, por lo menos en varias encuestas antes de las elecciones del 21. La realidad, no esa agenda obsoleta. La agenda del pueblo identitario, la agenda del Chile sustentable. Está muy bien el Chile sustentable, pero hoy no es la teoría. Eso eran temas de la fase 1 o 2 de la revolución, cuando empiezan los temas superestructurales, valóricos, pero eso se pasó hace rato, ahora llegamos al plano institucional, como tú dices, y ojo, que cuando una persona razona bien, sabe distinguir cuándo son necesarios los matices, pero también cuándo son necesarios los blanco y negro. Porque el que cree que siguen habiendo matices cuando en realidad las opciones son en blanco y negro, ese es un tonto y se equivoca. Yo no voy a contar anécdotas relativas a eso. Algún sábado hablaré de cuál era la gran ventaja que tenía como táctico y estratega Napoleón sobre otros generales que matizaban todo. Él veía claro la cosa, cuál era el centro de gravedad en blanco y negro, y allí dirijo mi fuerza y los reventaba todos. Estamos en una situación de blanco y negro ahora. No es cuestión de empezar a tontear con las identidades, con todos esos temas realmente obsoletos, anacrónicos. Anacrónicos en términos no de si son valiosos o no en la historia de la humanidad. Son anacrónicos en relación al momento político que vive Chile ahora. A lo mejor mañana otra vez van a estar al día, pero primero hay que resolver esta cuestión. Vamos a tener un gobierno que va a llevar a este país a desmantelar toda la institucionalidad, a llevarnos algún tipo de modelo venezolano, comunista, coreano, o peor, una mezcla, una especie de engendro, un híbrido, o vamos a tratar de mantener lo que hay, mejorándolo, porque ya se probó que con esa cuestión hemos crecido todos estos años, y los mismos niñitos tontones que están detrás de la candidatura de Boric son lo que son y están donde están por todos esos años del modelo, porque si no estarían a pata pelada, digamos, o vendiendo Super 8 en un micro, muchos de ellos. Entonces hay que saber distinguir, y eso es lo que nos supo distinguir Sichel, que estamos en tiempo del blanco y negro, si no estamos para matizar, como dicen los españoles, que tú los conoces, no estamos para rizar el rizo, que aquí, que una vuelta para acá, no. Este es el momento de decisiones en blanco y negro. Y ahora voy a tomar una decisión en blanco y negro yendo a mi segundo bloque comercial, así de una.
De una. Lopin.com, estimados amigos, ya saben, una manera muy interesante de entrar al mercado inmobiliario usando moneda digital, Bitcoin, que tienen un nombre especial. Es un mercado descentralizado, no hay intermediarios. La moneda está ajustada a la UEF y a la IPC, tiene un tremendo aval en todos los metros cuadrados construidos. Hay muchas opciones de inversión en Lopin.com de muchas formas distintas. Yo lo invito a entrar a Lopin.com y verlo usted mismo todo lo que hay a su disposición. Continúo con AutoWolf, que le arregla la carrocería de su auto en su casa en un día. Esa es la esencia de la cuestión en blanco y negro. Un día en su casa. Nada de 15 días en un taller y no sabe qué están haciendo. Un día en su casa. Contáctese con ellos por WhatsApp, mándele foto de lo que quiera arreglar, ellos le hacen un presupuesto, usted lo acepta o no, y si lo acepta, en un día en su casa. AutoWolf.cl. Y termino este bloque con Salinas y Ojeda, amigos. Si tienen ustedes un problema legal civil, recurran a Salinas y Ojeda, que ustedes los ubican en salinasyojeda.cl. Son abogados especialistas en temas civiles, como los famosos temas de divorcio, que son la guerra mundial en pelota, o temas de herencia, todas esas cosas, los mejores, Salinas y Ojeda. Madame. Oye, para terminar el tema de la presidencial, me voy a concentrar ahora en Boric y Proboste. Bueno, Boric ahora, su rival son dos, pues, Proboste y José Antonio Kast. ¿Cuál es el ataque que hace Boric? Que no habla mucho durante su campaña, pero ahora ha levantado la voz porque ha perdido un poquito la... Cada vez que habla pierde punto. Cada vez que habla pierde punto. Bueno, ataca a Proboste diciendo que la centroizquierda no apoya los cambios. Esto producto del proyecto Indulto, que dicho sea de paso, Proboste fue también patrocinadora de ese proyecto, que no es de su autoría, sino que es del senador Juan Ignacio Latorre del Frente Amplio, pero ella ahora presentó, y por eso, claro, y por eso ahora Boric la ataca diciendo, bueno, nuevamente la centroizquierda da esta idea de que los cambios no son para ellos, y además emplaza a la democracia cristiana con respecto al cuarto retiro, diciendo que ellos van a ser los responsables si es que no se aprueba. Entonces, ahora Proboste pasó a ser parte del punto de Boric y la está tratando de posicionar con esta concertación, la de los 30 años, 30 pesos, etc. El argumento viejo. El argumento viejo. ¿Y qué pasa con Kast? Bueno, en ese caso, la posición que ha tomado Boric con respecto a Kast, no solo de tildarlo de la extrema derecha, sino que además habla de las fuerzas del rechazo, que tú lo mencionaste hace 2 programas atrás. ¿Y por qué? Porque así Boric intenta capitalizar ese 80% que aprobó la nueva Constitución. Pero eso tiene una debilidad, esa estrategia, porque lo que ocurre en la convención le va a afectar también a la candidatura de Boric, y la convención cada vez más tiene menos apoyo. Y cada vez que la convención pierde menos apoyo, entonces Boric en el fondo también estaría afectado, porque además todos saben que Baza, finalmente, que es el correligionario de Boric, es quien está comandando esa convención. Entonces, tiene un riesgo el hecho de tratar de capitalizar ese 80% de la fuerza del apruebo, porque la convención de acá a seguir funcionando me parece que no ha mostrado ningún signo de que vaya a repuntar la aprobación. Bueno, ahí Boric también demuestra que como Sichel no se queda pegado en interpretaciones de la realidad que ya son anacrónicas. Porque resulta que este país está repleto de arrepentidos que votaron de ese 80% que tú mencionas por los hechos que hemos visto, que ellos han visto, esas personas en la Asamblea Constituyente, han escuchado suficientemente al señor Baza, a la señora Loncón, vieron a Rojas Bader y se hicieron una imagen nefasta. No voy a ni siquiera decir si tienen razón o no, se hicieron una imagen nefasta en la Asamblea Constituyente. Hay muchas cosas que han pasado en los últimos, ni siquiera años, meses o semanas, en virtud de las cuales ese discurso de que la gente que quiere los cambios y que los otros que se ponen a los cambios es completamente dispararse en los pies. Boris no se da cuenta porque como Sichel está trazado a noticias, no capta, es curioso, ¿no? Se supone que son políticos, pero no captan realmente lo que está pasando en eso que ellos siempre tanto piden, ¿ah? Hay que tener calle, pero parece que no tienen ninguna, porque la gente cambió muchísimo desde que se instaló la Asamblea Constituyente, desde que vieron en pantalla a Boric dando la hora con la cifra y demostrando que es un niñito que no sabe ni dónde está parado. Eso cambió enormemente, produjo efectos enormes, no sé exactamente la cuantía, pero grande. Y sin embargo, Boric sigue cacareando como si estuviéramos
hace un año atrás. Está atrasado un año, se quedó pegado un año atrás. Y me alegro, porque eso garantiza de que no le va a ir bien. Yo creo, en este momento, haciendo uso de la psicohistoria, de la cual soy un especialista, como lo he demostrado muchas veces, que Boric no solamente se estancó, sino que se está yendo para abajo más lentamente que Sichel, porque tiene estas bases, los partidos, pero se está cayendo. Es como en las carreras, un caballo que lo alcanzan, tú sabes, caballo alcanzado, caballo ganado. Ahora, no sé si le alcanza la pista, pero ayer me decía un amigo una cosa muy que no se me había ocurrido, fíjate, yo le decía, quedan 2 semanas, no sé si tiene pista suficiente Kast. Y me decía, sí, pero acuérdate que viene la segunda vuelta, y la segunda vuelta no es en 2 semanas, es bastante después. Así que hay mucha pista. Y yo creo que Boric se va a derrumbar. O sea, se está derrumbando, deslizando, no derrumbando, deslizando para abajo poco a poco. Y bueno, la señora Proboste, o sea, ¿para qué hablamos? Bueno, es que va a depender también de cómo se posicione hoy Proboste. Hay personas que están planteando lo que hoy día leí algunos analistas que decían no hay que mirar en menos la campaña de Proboste, que está repuntando lentamente y que puede quitarle votos a Boric. Entonces hay varias apuestas que en una de esas pasa segunda vuelta Proboste quitándole votos a Boric. Ahora, ¿qué está haciendo Proboste? Ya no está mirando a Sichel como la persona que tiene que atacar y que le está quitando votos de la centroizquierda. Ahora su campaña está atacando a Boric. Entonces, ¿qué está haciendo? Intentando, le va a resultar difícil porque ella igual representa a la izquierda de la Concertación. Ella, tú también lo has mencionado, hay muchas veces que uno dice, bueno, ¿por qué no está en el Partido Comunista a veces cuando habla? Pero bueno, su campaña está intentando diferenciarse de la extrema izquierda de Boric, haciendo varias cosas. Uno, acusando la inviabilidad del programa económico, mostrando cifras. Proboste tiene buenos asesores económicos, que son incluso algunas personas de la ex Concertación, mostrando las cifras y diciendo este programa es inviable. 2, y acá yo sé lo que vas a decir, pero lo voy a decir igual, presentó un nuevo proyecto de indulto para poder diferenciarse del proyecto de Frente Amplio y del senador que es de la candidatura de Boric, con la creación, a mí son buenos estos nombres, de una Comisión Nacional de Encuentro por la Paz y Reconciliación. En 60 días, ese es el proyecto que ya va a entrar en tabla además, analice la situación judicial caso a caso de las prisiones preventivas producidas. O sea, se corrió la señora. Y además contemplaría reparación a las víctimas de derechos humanos. Entonces, ella presentando este proyecto intenta salirse un poco de la cancha de Boric y por último... Salirse de la cancha del indulto, pero más aún, salirse de su propia cancha. 60 Exacto. días. Cáchate. Sino que ella quería un indulto generalizado y ahora habla de una comisión de esto, la cacha de la espada, muy bacheletista, eso, las comisiones, las mesas, pero en 60 días, o sea, después de las elecciones. Exacto. Se corrió. No quiere enfrentarlo. Y por último, lo que ha hecho durante esta semana en la entrevista está marcando una gran diferencia con el Partido Comunista, diciendo que el Partido Comunista que integró la nueva mayoría, y en esto le doy un punto a Proboste, el Partido Comunista que integró la nueva mayoría era un partido pequeño que tenía menos influencia, la tuvo bastante con Michelle Bachelet, pero que tendría menos influencia aún que lo que tendría de influencia con Boric, ya que en el pacto a prueba de dignidad el Partido Comunista es el partido hegemónico. ¿Y por qué? Porque es el único partido realmente organizado de ese pacto que tiene un norte claro y un objetivo claro y ejes claros, versus el Frente Amplio, que es un ejecutivo de movimientos que uno todavía no entiende muy bien si tienen un norte en conjunto, un norte claro, uno no los lee muy bien. Entonces, en eso es donde Yana Proboste está apuntando su campaña estas últimas semanas para poder decir, ojo, votar por Boric es votar por el Partido Comunista. Sí, pero eso tampoco le va a resultar por lo mismo que no le resulta a Sichel, porque la gente que no quiere votar por el Partido Comunista no va a estar haciendo todos esos análisis sobre la viabilidad del programa económico. Se van a ir por el hombre fuerte que les da una garantía real de que va a haber una oposición al Partido Comunista. La Proboste no genera esa sensación de que va a haber una oposición al Partido Comunista porque se sospecha que en el fondo ella coincide en un gran porcentaje con la idea del Partido Comunista. Entonces, está en la misma posición de Sichel, digamos, con el signo invertido. Está en una posición que ya no funciona. Tratando de hacer diferencias de matiz, que el programa que no funciona, como si la gente fuera a examinar los datos económicos. ¿Tú crees que el elector común y corriente se pone a examinar cifras?
Se pone a examinar si es viable o no el cuento desde el punto de vista de las cuentas del Banco Central o algo así. No, pues bueno, no, eso no va a pasar. Por lo tanto, si alguien quiere votar contra los comunistas, contra Boric, no va a usar a la señora Proboste, que además les da mucha desconfianza respecto a su verdadera postura. Van a votar por el que les da confianza. Así como la gente de izquierda no va a votar por la Proboste por lo mismo, porque no les da confianza, van a votar por Boric. Si esta cuestión no tiene remedio, es blanco o negro. Y ahora voy al negro, o al blanco, al color que ustedes quieran, con otro bloque. Amigos, si usted quiere invertir en Estados Unidos, no tiene idea cómo, invierta en USA.cl, empresa chilena norteamericana que lo lleva de la mano, le ofrece franquicias, miles de franquicias para que usted escoja, miles de oportunidades inmobiliarias en Estados Unidos, le abre cuenta corriente, le consigue créditos hipotecarios. ¿Qué más? Lo ayuda a constituir sociedades, lo asesora, le consigue visa de residencia como inversionista. Tuti, en inviertanusa.cl, empresa chilena norteamericana que está teniendo gran éxito por esto, porque uno no tiene que hacer nada, uno lo lleva en ANDA a Estados Unidos. Continúo con Lotus Air, esta empresa que además de obtener, de entregarle a usted estas máquinas desarrolladas con la NASA que destruyen todos los patógenos en su casa, tienen a su disposición estos otros productos, como ustedes ven a mi derecha, de nivel industrial para empresas, por ejemplo, frutícolas, que no quieren que se descomponga su material, que los trabajadores estén en buen estado. Estas máquinas están expeliendo peróxido de hidrógeno todo el tiempo, mueren todos los bichos, los virus, las bacterias aeróbicas, que son las que producen la descomposición. Póngase en contacto ya con Lotus Air, que viene la época de las exportaciones, y ahí si una sola uva llega mal, porque le joden toda la exportación, asegúrese. Continúo con Entrena Inglés para que sepa tanto inglés como Nicole Rodríguez, que tiene un inglés 99%, ¿no? Entrenainglés.cl, amigo. Entre a entrenainglés.cl y ahí contrate un curso online. Son los más fuertes, son los más poderosos, usted está más concentrado, está en su casa, está cómodo, y los profesores son profesores de inglés de verdad. Usted va a aprender inglés y va a poder conversar en inglés con Nicole. Conmigo tiene que aprender unos cuantos idiomas más, pero en fin, inglés con entrenainglés.cl. Y termino con Controller, este bloque, que es esta empresa que estuvo trabajando 20 años en Estados Unidos con gran éxito en grandes empresas, y revisando la gestión de esas empresas. Ahora están en Chile y lo están haciendo con empresas chilenas de todos los tamaños. Usted no necesita ser la empresa más grande de Chile, le revisan su área de gestión, encuentran las fallas y se las corrigen. Resultado, la empresa funciona, pero mucho, mucho mejor. Hay empresas que han funcionado años, a medio morir saltando, no le han puesto remedio, viven ahí al 3 y al 4, háganlo ya, póngale remedio. Controller, sucursal en Viña, Santiago, ahí están las direcciones. Madame. Oye, me voy a ir a un ¿A dónde se va a ir? tema que no hablo hace rato, bueno, no hablo hace rato en el programa en realidad, pero tiene que ver con el virus, con el COVID, y esto por el cambio de fase, y me quiero hacer cargo de varias expresiones de las personas que me he topado que me dicen, pero ¿cómo? Seguimos retrocediendo fases, se supone que eso ya no existía, que como no se supone que con la vacunación que tenemos, muchas preguntas. Entonces, déjame contarte la experiencia que tuve en mi ausencia, que le puedo decir a mi auditorio, que ya volví, ya cumplí la cuarentena y todo, estuve en España. Y en general la opinión en Europa tiene que ver con aprender a vivir y convivir con el virus y no aprender a vivir restringido ni esperando que una autoridad te determine mayor cierre o cuarentena o aforo, etc. Incluso algunos creen, leí a algunos científicos norteamericanos y también europeos que coincidían en una revista, que se acerca el tiempo que la OMS en algunos meses más declare el fin de la pandemia, que es súper importante. Ahora, yo no lo creo porque esto le da notoriedad a la OMS, pero bueno, y el inicio de declararla una enfermedad endémica, que cada país tendrá que ir evaluando. Ahora, no se asusten con la palabra endémica, porque ¿qué significa que el virus pasa a ser un virus endémico? No significa que sea más grave, sino que se convierte en algo que tiene subidas y bajadas, que a veces está mal, a veces está... Exacto. Por ejemplo, la obesidad es considerada un mal endémico, por irme a otro tipo de enfermedad, que permanece a lo largo del tiempo con distintos grados de gravedad en distintos países. Entonces, lo que están diciendo estos científicos que ya es hora de hacer un cambio completo de mentalidad. Esa mentalidad y ese cambio ya lo hizo Europa,
Y lo que yo quiero mencionar acá es que Chile no lo ha hecho. Seguimos anclados en la misma estructura, con las mismas disposiciones de la autoridad, como si fuera el día 1 de esta enfermedad. Ahora, no solamente lo que llama la atención de Chile es esto de que siguen los cambios de fase y sigue la autoridad hablando en el mismo, con el mismo tono, con el tono de amenaza, sino que lo que llama más la atención, que tú sabes que Chile ya pasó a ser el país de la OCDE con más dosis suministradas de vacunas por cada 100 habitantes. Y además, a modo general, Chile ocupa el 4º lugar a nivel mundial de vacunación. Todos los países en general, cuando han llegado por sobre el 90%, que nosotros ya lo estamos, ya han eliminado cualquier tipo de estructura rígida que vaya controlando la enfermedad, y se entiende que a través de la vacunación, el autocuidado, los test rápidos, la población puede tomar mayor responsabilidad con este virus. Pero resulta que en Chile, con esta nueva cambio de fase, donde vuelven a cambiar los aforos, vuelve a complicar a los restaurantes, todo, no podemos avanzar. A mí me parece que estamos anclados en un gobierno que sigue tratando de presentarse con gobernabilidad y decisión a través de este virus. Así, tienes toda la razón. Hay que convivir con los virus, y hay que convivir con el hecho, que siempre fue así, y nunca se convirtió en tema mediático ni político, de que hay enfermedades endémicas, como las gripes comunes y corrientes, que también causan muerte. ¿Cuál es el problema? Y hay que morirse, ¿no? Todos los años se muere gente de distintas enfermedades, y no por eso se decreta una cuarentena y un cierre del país, pues. Ni siquiera es mucho más letal este virus que otras cosas que son bastante más letales, como por ejemplo el alcohol tomado en exceso. O sea, hay que tener cuidado. Por eso que yo no tomo más de 2 botellas de vino al día, porque hay que tener cuidado. No. O la obesidad, yo ya estoy pasado de peso y la estoy combatiendo con tomando más cerveza. Pero yo sabré lo que hago, no, me da lo mismo. Ahora, tienes toda la razón. Además, aquí son unas medidas tan ridículas como esto de 1 metro en tales circunstancias de separación, 2 metros si se da esta otra circunstancia. ¿Quién va a medir eso? Es para la risa. Un amigo a mí ayer me decía que en Argentina, por ejemplo, que han andado más o menos en algunas normas, han sido parecidos, se mueren de risa el asunto. Por ejemplo, cuando tú dices, para entrar a un restaurante tú tienes que ir con una mascarilla, pero das 2 pasos dentro del restaurante y ya te la sacáis, y está todo el mundo junto y les da lo mismo. Algunos se van a enfermar, por supuesto, como uno se enferma de muchas cosas. Algunos de los enfermos se van a morir, obvio, siempre ha sido así. Ya tenemos que convivir y vivir con esta cuestión de una vez por todas. Yo creo que se está haciendo un uso claramente político. A mí me llegó una información que yo creo que es absolutamente falsa, pero la cuento como anécdota. Una persona que me decía que aquí hay un plan del gobierno de en pocos días más armar otra vez una tremenda laraca, decretar nuevas cuarentenas, cosa que no creo que va a ocurrir, porque el objetivo era que los viejos se queden en su casa y no vayan a votar, y con eso se asegura el triunfo de Boric, y con eso el presidente tendría ya como una especie de tratado de que no lo van a tocar legalmente ni lo van a joder de ninguna manera. A mí me parece es una historia, por supuesto, de ciencia ficción, yo no creo en eso. Pero que haya gente que se le ocurre en esas teorías de que aquí hay un plan siniestro para que el presidente no le toquen ni sus negocios ni su persona, y a cambio de eso asegurar el triunfo de Boris, haciendo que los viejos se caigan de susto porque se decreta que todo otra vez explotó la pandemia, no creo. Pero se demuestra que hay gente que está pensando en esa línea porque se instaló esta cuestión ya como un elemento político. Exacto, y déjame agregarte algunas cosas de lo poco eficiente y lo poco inteligente de estas políticas. Aquí no se considera si alguien tuvo, por ejemplo, COVID, ni siquiera para ningún tratamiento, porque a nivel internacional, las personas que tuvieron COVID y que tienen la inmunidad natural, por lo menos ya se entiende que esas personas a lo mejor podrían gozar de menos restricciones con el pase de movilidad. Aquí no se considera si tú tienes 3 dosis, por ejemplo, para el tema de los aforos en este cambio de fase. No se considera nada. Esto es como, de verdad, insisto, esto es como plantear la enfermedad desde el día 0. Yo te quiero comentar la comparación con Europa, ya que estuve ahí y lo vi, de detalles que me parece que hacen la gran diferencia. Acá en Chile, al Ceremi, a todos los que trabajan en Ceremi, les pusieron la palabra autoridad. Cuando tú llegas al aeropuerto, cuando te vienen a visitar a la casa, tú, las camisas, las chaquetas que tienen, dice autoridad. En España, en el aeropuerto, no existe ese tema de la autoridad. Existe un grupo que pertenece al Ministerio de Salud de España, que están ahí para asesorarte y que simplemente se llaman
no me acuerdo el nombre exacto, pero están ahí para ayudarte. No existe ese tema de la autoridad sobre la población. El tema, por ejemplo, de la vacunación en España, una vez que tú ya estás vacunado con las dosis que te están recomendando, que son 2, ya ni siquiera con la dosis de refuerzo, el tema es seguir para adelante. Así Y los es. medios de comunicación, el tratamiento que le dan es, bueno, hoy día hubo un alza, ayer hubo una baja, hoy murieron 7. Pero sí, obvio, sí es una onda. Normalizarlo. ¿Cómo es posible que acá se siga preguntando al ministro París, porque me parece que al preguntarle ya le dan el pase, si pueden volver las cuarentenas? ¿Cómo pueden normalizar las cuarentenas? No le den ni siquiera el pie. Hay que criticarlas y hay que cuestionarlas, no preguntarle si las van a declarar. Bueno, pero tus coleguitas, en fin, ¿qué querés que te diga? Oye, bueno, ¿y tú viste en España alguien andaba con mascarilla en la calle? Mira, es voluntario. España, en el caso de Europa, se diferencia un poquito porque también son burocráticos, como nosotros los latinos. Se supone que si tú estás vacunado y estás en un restaurante, nadie usa mascarilla, y en la calle, en lugares abiertos también, pero el tema de la mascarilla, en teoría quedó que tú tenías que caminar a 1 metro de distancia, que nadie lo cumple, y si no estabas a 1 metro de distancia, usar mascarilla. Pero la verdad es que es bastante voluntario. El español entendió que ya con la vacunación y con los tratamientos antivirales había que darle para adelante, y lo único que quieren es dejar atrás el tema del COVID, y es todo la vacunación allá, pero la autoridad allá, me refiero a la autoridad, el gobierno, no hace un tema diario del COVID. Allá no hay, ni siquiera en Europa, sino que me dediqué a revisar, o sea, en España me dediqué a revisar Alemania, Inglaterra. No hay una conferencia diaria para decir los muertos y para decir los contagiados. Con suerte en los noticieros lo ponen como en todos los extras o en el resumen cuántos contagiados hay, pero bueno, aquí hay un tema cultural. la misma lógica de seguir poniéndolo como en primera plana de los noticieros. Están en otra, están diciendo cómo vamos a crecer y salir de la depresión económica que nos creó el COVID. Somos Alaraco en Chile también, pues, por eso que existía ese personaje, ¿te acuerdas? Alaraco, que todo lo convertía en una cosa alaraca. Alaraco, pues, bueno, o sea, todo se dramatiza. Creo que el tema de Goering, por ejemplo, es una cosa de alaraca, honestamente. Quizás en eso tú tienes una diferencia conmigo por razones X, pero yo creo que fue una alaraca. Y se alaraquea mucho y además se usa políticamente, y los periodistas son tan brillantes y los medios de comunicación hacen un negocio de esto. Al final se convierte todo esto en una cosa más grave de la que debiera haber sido. Pero en fin, ya. Otro bloquecito para terminar, amigos, de bloques y dejarle todo el resto del programa, que son como 30 segundos, a Nicole. Hey, amigos, el corredor más rápido de Chile. ¿Quiere usted vender su casa rápido, su departamento, lo que sea? Hey, Ángel Hey, contáctese con él. ¿Quiere usted que su niño, su nieto, se convierta en una persona que realmente sabe usar su mate y no le meten camelos, como dicen los españoles a cada momento? Hágalo jugar ajedrez. Los cursos, me contaba ayer Pablo Tolosa, han sido extremadamente exitosos. Pronto le vamos a dar novedades de unos cursos fantásticos que vienen en camino ya. Pero mientras tanto, para que esté preparado para seguir lo que va a hacer en directo, Pablo, vaya adquiriendo la caja con las piezas, con el material, vaya adquiriendo el reloj digital. Aproveche que están a precios rebajados, amigos, con 6 cuotas sin interés y con entrega gratuita. O sea, no hay costo adicional de entrega en 11 regiones de Chile. Y lo mismo digo, o sea, no lo mismo, parecido, con los dispositivos de Miclimo para climatizar su casa, como para estar como estoy yo aquí, con una camisita delgadita, que me dicen que parezco el obispo Talca con esta cuestión blanca y me va... No, obispo Talca jamás. Bueno, no. el arzobispo Talca, sube un poquito el pelo, el arzobispo Talca. Estoy aquí casi en pelota, amigos, porque tengo funcionando a 21 grados, lo puse ahora, y rico, sin ruido. ¿Sienten un ruido ustedes? Nada, silencioso, no hay olor a nada porque no quema combustible, gasta muy poca electricidad. Bueno, si usted es cliente del Banco Chile ahora, aparte de ser del Banco Santander, con las tarjetas del Banco Chile, así como con las del Santander, puede comprar esto entre 13 y 24 cuotas. Ojo, gente del sur, que yo los conozco muy bien, conozco esa zona. Allá el clima cambia en 20 minutos, del sol de 25 grados pasa al granizo, literalmente, ¿eh? Literalmente. Y entonces uno, ¿qué? ¿Va a ir a buscar leña en ese momento para prender la estufa? No, ¿no es cierto? Toca un botón, control remoto, y ya tiene temperatura fantástica. Calor es tremendo, toca otro botón y tiene la casa fresquita. Fantástico. ¿Qué más tiene en su carpeta?
nos queda poquito Muy poquito. para ver qué es lo que es. Bueno, entonces voy a dejar los temas más largos para una próxima oportunidad y para alcanzar a hablar algo de internacional, porque me parece interesante lo que está ocurriendo en la Unión Europea con respecto a Polonia. Tú sabes que el Tribunal de Justicia Europeo, que es el Tribunal de la Unión Europea, condenó a Polonia con una multa diaria de 1 millón de euros por no cumplir con una orden de suspender el mecanismo disciplinario, que es una ley que levantó Polonia, impuesto para los jueces. Ahora, si Polonia se niega a pagar esta multa, lo que determinó el Tribunal Europeo es que se le va a ir descontando de los fondos que entrega el presupuesto de la Unión Europea a sus 27 naciones. Ahora, ¿qué ocurrió y por qué me parece relevante y por qué lo estoy planteando? El Tribunal Constitucional de Polonia determinó hace algunas semanas atrás que el derecho comunitario, y esto es lo relevante, que el derecho comunitario, es decir, las leyes de la Unión Europea, todo lo que rige la Unión Europea, no prima por sobre su propia constitución. Entonces la Unión Europea rechazó este fallo diciendo que viola los principios fundamentales del bloque, porque por algo es un bloque. Y Polonia dijo que no se iba a sentir amedrentado y que continuaba con este fallo, y todo esto por una ley que aprobó Polonia para poder intervenir con un comité disciplinario la resolución de los jueces. Ahora, ¿qué implica? ¿Qué implica? Que estas son tendencias que se empiezan a acumular de a poquito y que puede implicar que la Unión Europea, como la conocemos desde hace casi 30 años, la Unión Europea como tal existe, se firmó y empezó a regir en el año 93, empiece a tener cierta desestabilización y empieza a tener ciertos cambios que empiezan a influir dentro del bloque. Ya tenemos el tema del Brexit con Inglaterra, que no era un socio pleno, porque acuérdense que Inglaterra permaneció con su propia moneda, pero sin embargo igual estaba integrado plenamente al bloque con toda la ley. Entonces ya tenemos a una Inglaterra que salió, y eso puede significar, lo que está cuestionando Polonia, que otros países digan: oye, es verdad, yo estoy aburrido de las determinaciones del Parlamento Europeo y yo quiero tener mis propias leyes. Esto se profundizó hace 1 año atrás o 2 años atrás, cuando comenzó el COVID, si ustedes lo recuerdan, porque el Parlamento Europeo, con su lentitud, con su burocracia, etcétera, impidió que los países europeos pudieran empezar a vacunar antes que el resto de otros países, incluso teniendo a los laboratorios en sus propios territorios, como el caso de Alemania, que alberga prácticamente a los 5 laboratorios más importantes del mundo, entre ellos Merck. Entonces, se levantaron muchas críticas con respecto a que, al final de cuentas, pertenecer a la Unión Europea, si bien hay beneficios, se están notando algunas situaciones que empiezan a ser un problema para lo que quieren hacer los propios países. Sí. El otro tema que puede implicar también una cierta desestabilización del bloque y ciertos cambios es que Merkel, que llevaba 14 años como liderando Alemania y además liderando el bloque, fue una de las líderes que logró en tiempos de crisis poder aunar los criterios de la Unión Europea, y Merkel ya no está. Entonces dicen, bueno, la Unión Europea, independiente que haya firmado estos 27 países un compromiso de bloque, ¿quién va a liderar el bloque? Y ninguno de los que está liderando hoy los países más importantes, como Francia, a futuro de lo que salga del acuerdo de los partidos políticos de Alemania, en el caso de España, con Sánchez jamás, ninguno de esos países que son los más poderosos de la Unión Europea tienen a líderes capaces de poder liderar el bloque. Entonces dicen, bueno, esto es un problema y hay que ver cómo sigue desarrollándose esto y si otros países van a imitar a Polonia. No va a pasar. No va a suceder eso. Pero todo lo que dije no va a pasar. No va a pasar. Porque en la propia Polonia, el 80% o más de la población está contra la postura del gobierno. Yo no digo si es bueno o malo, están en contra. ¿Por qué? Por los beneficios económicos. Eso es lo que manda al final siempre. Los problemas del COVID pueden haber producido mucha escandalera, pero en la medida que los países necesitan ese dinero, necesitan ese mercado, y han generado y tienen ahora un nivel de vida distinto al que tenían antes. Por ejemplo, en España, la España de ahora con la Unión Europea no tiene nada que ver con la España de antes de la Unión Europea. Eso es mucho más poderoso que cualquier cosa. Por lo tanto, no veo en absoluto que vaya a triunfar, como algunos creerían, que les encantaría ver derrumbarse la Unión Europea. Eso no va a ocurrir. En Inglaterra hay muchos que quisieran ver desaparecer la Unión Europea. Bueno, ellos nunca se han sentido muy europeos. En realidad, los ingleses se sienten una cosa aparte. No va a terminar la Unión Europea. Más fácil sería que termine el gobierno Polonia. Si no tienen el apoyo de la población. Esto no es un tema de Polonia, los polacos que en su orgullo. No. Este es un tema
de la élite política de Polonia, nada más, con muy poca gente detrás. Y ningún país se va a querer suicidar. Y la prueba de ello es que Grecia, que fue obligada a tomar medidas brutales para recuperarse de su propia farra, y que se armó un escándalo de la grandísima, siguen en la Unión Europea porque una vez que se crean estas situaciones en que tu economía y tu bienestar depende de cierta situación institucionalizada como es el mercado europeo, tú no te vas a suicidar. La plata manda al final del día. Eso exacto. Y te voy a agregar dos factores que son relevantes. Pero muy poquito porque estamos repasados de tiempo. En tu línea de análisis. Estos países europeos, que son potencia en sí mismos, no alcanza ese nivel de potencia para poder confrontar, no alcanza individualmente lo que es la arremetida de Rusia y la arremetida de China, que los tienen encima, sobre todo Rusia. Entonces, el bloque de la Unión Europea también se hizo para contrarrestar la fuerza que tiene Rusia sobre ellos. Entonces, ellos saben que al disgregarse y fragmentarse, se les mete una potencia como Rusia, o en el caso de China, y que en ese sentido pierden capacidad de... Yo creo menos Rusia. Yo creo que Rusia más bien depende de la Unión Europea que viceversa. La única palanca o clivage, como dicen los científicos ahora, que tienen los rusos es la cosa del gas, el gas, el petróleo. Pero Rusia no tiene ya... la amenaza mundial ahora se llama China. O sea, sí es que es una amenaza. Todo depende de cómo se valora el asunto. Ellos sí que son la llevan. Pero también China, y aquí termino, China está con problemas severísimos económicos y el mandato de Xi Jinping está, yo hice la predicción y la mantengo, Xi Jinping no va a durar mucho más. Acuérdense de lo que les dice Nostradamus aquí. Xi Jinping está con la mano, ya escribió en la pared, como dice Tekel, Menes, Ur-Fashan o algo así, la mano que le escribió a este rey asirio. Está condenado porque ha hecho demasiadas tonterías y la economía china está en este momento tambaleándose, y cuando tenéis 1.400 millones de personas que de repente ven que su nivel que habían logrado adquirir está tambaleándose, ojo, esa es la receta del desastre político, y hacia allá se encamina Xi Jinping. Pero en fin, dejemos eso para un próximo programa. Fue un placer tenerte, yo creo un placer grande para los visitantes de este programa, y bueno, estimados amigos, nos estaremos viendo mañana solo conmigo nomás, perdonen lo poco, pero eso es lo que va a haber mañana. El arzobispo de Talca. Bueno, que estén muy bien. Chao, chao.